organización del Congreso, de la jornada, por invitarme, y a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí y los que nos estáis escuchando desde casa. Lo que he preparado para contaros no es más que un grupo de ideas, de cuestiones acerca de los bosques, para poner un poco en contexto la jornada y para compartir y debatir o hacer que pensar y luego poder debatir sobre algunas ideas que pueden ser interesantes dentro del programa de este live, de lo que nos mueve a todos los que estamos aquí. Lo primero que hice fue cuando me propusieron dar la charla, fue pensar, bueno, ¿qué es un bosque? Tendré que contar qué es un bosque, y me puse a buscar definiciones de bosque. Hay muchas definiciones, yo como ecólogo, pues hay muchas muy interesantes, pero no me resultaban operativas para lo que nos trae a nosotros, la preocupación sobre los bosques que tenemos. Necesitábamos, o necesito para poder contextualizar, una definición que nos permita saber cuántos bosques tenemos, cómo están, cómo evolucionan. Y esta, como digo, no nos la dan los libros de ecología, pero sí que la he podido encontrar en el mapa forestal español. En el momento de la última edición que coge todo el territorio español, la del mapa forestal español de escala 50.000, hay una escala 25.000 que está en marcha, pero aún no está acabada para todos los territorios. Y en este mapa forestal lo que nos indican es que los bosques, o considero yo bosques para los efectos de esta charla, es la superficie forestal arbolada, que es aquella que las teselas son de un tamaño mínimo de 2,25 hectáreas y tienen un 10% de cobertura arbórea. En este caso, la fracción de cavidad cubierta, que es la manera de decir la cobertura vertical de las copas de los árboles. Por tanto, esta es una definición operativa que nos permite cuantificar, y eso es lo que es importante para poder saber de qué estamos hablando. Y lo que nos da en este mapa forestal español que estoy hablando es que tenemos un 66% de la superficie forestal española que es arbolada, en los términos que he comentado, y por tanto sería bosque, y un 34% desarbolada. Y a la derecha veis un mapa con la distribución de estos bosques por la especie dominante, que son 15 especies autóctonas dominantes que se pueden repartir en todo el territorio nacional. Si atendiéramos a lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, por el contexto en el que estamos hoy, pues 750.000 hectáreas de la Comunidad Valenciana son bosques bajo esta definición, y el 73% de estos bosques están dominados casi monoespecíficamente por Pinus alepensis, por pino carrasco, seguido muy de lejos por las carrascas, las encinas, que es un 16%, o más lejos aún, la siguiente categoría, que serían los bosques de Pinus nigra y Pinus silvestre, que no llegan más que al 6%. Esta es la situación de los bosques a los que me estoy refiriendo. Pero además, como antes comentaban, esos bosques no son bosques primigenios. No tenemos ningún bosque primitivo al uso que podríamos pensar en algunas zonas de Estados Unidos, de Sudamérica o incluso de Europa del Este. No, nuestros bosques son bosques secundarios que se están recuperando o están colonizando terrenos que ocupaban anteriormente y están ocupando terrenos forestales que se utilizaban para leñas, para el carbón, zonas agrícolas, zonas para ganadería, o también repoblaciones forestales, como también antes se ha comentado. Y esto es la materia con la que tenemos que trabajar. La segunda cuestión que me vino a la cabeza es, bueno, ¿y por qué valoramos los bosques? ¿Por qué queremos tener bosques? ¿Para qué queremos tener bosques? ¿Cuál es la razón? Y existen varias razones y existe un consenso en que se pueden agrupar en tres tipos de servicios: servicios materiales, que abarcarían pues, los productos forestales, alimenticios, medicinales o genéticos. Otros servicios, los servicios no materiales, que fundamentalmente son los de recreo, esparcimiento e inspiración. Y también algo muy interesante, que es el mantenimiento de opciones. El mantenimiento de opciones no quiere decir otra cosa nada más que los elementos, en muchos casos las especies, los genotipos o los individuos que hay actualmente en estos bosques, que tienen características que los pueden hacer muy valiosos en escenarios que no podemos imaginar actualmente, y que sin ellos nosotros nos empobrecemos en opciones de futuro. Otros servicios son también muy sabidos, servicios de regulación, fundamentalmente regulación climática, con la captación de CO2 como, digamos, el paradigma central,
La protección del suelo, que como mencionaba Marta, que trabajábamos en nuestro centro, la calidad del aire, la regulación de los ciclos del agua, hábitats para biodiversidad, especies que no pueden vivir en otros sitios, que viven solamente en ambientes forestales, polinización, etc. Todo esto es muy sabido, pero es importante recordarlo y ponerlo en contexto. Muchas veces nos olvidamos que, además de valorar los bosques por estos motivos, hay un valor que es el riesgo de incendio, que incide también sobre el público en general, sobre nuestros administradores, sobre los políticos, como antes ellos mismos han comentado. El incremento de riesgos forestales es inherente al incremento de la superficie boscosa nuestra. Ahora bien, estos bosques, igual que otros bienes, igual que otros servicios que la sociedad utiliza de la naturaleza o de esta tierra, están amenazados por el cambio climático. Y cuando decimos amenazados, habitualmente estamos acostumbrados a manejar imágenes como la que tenéis aquí a continuación, en la que se nos presenta dónde van a estar unos ecosistemas en el futuro. En este caso, la distribución de pino carrasco y de encina, que son las especies que he mencionado antes más dominantes en los bosques valencianos, cómo estarán en el año 2070, dónde estarán. Y para estas y otras muchas especies, claramente va a haber una migración, un cambio de distribución, en algunos casos se irá encogiendo, pero este tipo de imágenes es un poco engañoso porque tiene varios peros. El primer pero es que nos habla o pensamos que nos habla dónde va a estar Pinus alepensis en el año 2070. Lo que nos dice no es eso, lo que nos dice es dónde estarán las condiciones ambientales que puede soportar Pinus alepensis en el año 2070. Cuanto más azules significará que están mejor y cuanto más clarito, peor. Y cuando sea gris es que ahí no estará. Y lo mismo para Quercus. Pero insisto, nos indica dónde estarán las condiciones buenas para esas especies, pero no significa que vayan a estar allí porque dependen de otros muchos factores como la dispersabilidad, la existencia de barreras a seguir migrando buscando las condiciones climáticas, etc. Una segunda cuestión que también nos impone esta imagen, este tipo de imágenes, es que hablamos de dónde estarán las especies, pero muy pocas veces pensamos en las zonas en las que va a desaparecer esa especie. Y esto es motivo de preocupación de servicios forestales que tenemos aquí, y es, bueno, estas zonas que actualmente está y dejará de estar la especie, dejará de estar porque esa especie empezará a padecer por la sequía, por el aumento de la temperatura y desbalance hídrico de sus ramas, de sus hojas. Esto lo debilitará, le hará más vulnerable, como decía Peter, a las plagas. Estas plagas harán, junto con la sequía, con las ramas secas, que aumente la cantidad de materia seca que habrá en el suelo o en superficie en el bosque y, por tanto, aumente la peligrosidad de propagación de los incendios forestales. Y la tercera cuestión, que también el pero que le pongo a esta imagen, es que muchas veces también nos lleva o nos transmite o nos transporta al año 2070 o al año 2100, dependiendo del escenario que nos lleve, pero no pensamos en que ya está ocurriendo este cambio. O sea, muchas veces pensamos en 2070, ¡pum!, cambiará y tendremos esta distribución. No, esto se va a conseguir poco a poco, como ahora voy a comentaros. Por ejemplo, estos son datos de defoliación en árboles, he cogido 4 de las especies, hay muchas más en este artículo, y esta gráfica responde a parcelas de muestreo del ICP Forest, que es una organización internacional que hace un seguimiento de daños en parcelas de bosques, ¿vale? Y podéis ver que empezó en España a partir de finales de los años 80, cómo de manera clarísima la defoliación ha ido aumentando con el tiempo. De manera muy rápida en los momentos de sequía, que está representado con las manchas, bueno, no se ve, las manchas así un poco más cremas, verticales, esto indican periodos de condiciones de sequía para las especies, pero en cualquier caso nos hablan de que los árboles ya están padeciendo. No hay que decir, los que trabajáis y vivís en la Comunidad Valenciana, ya habéis vivido la combinación de una sequía intensa como la del año 2012, con unos efectos devastadores de una propagación de una plaga de escolítidos sobre nuestros bosques que afectó a millones, a miles, casi 1 millón de árboles, yo creo recordar, o no recuerdo ahora la burrada de árboles que murieron de esta plaga. Es decir, esta combinación ya se está dando. O también con la misma red de daños de árboles que hablaba antes, eso es de otro artículo, en el que representa
el mapa europeo con parcelas en las que hay daños, que son hay mortalidad por daños, o sea, mortalidad de árboles, que son los puntos rojos que podéis ver en la diapositiva. Pero además, además, como podéis ver en los histogramas superior y la derecha, esos representan cuántos árboles muertos hay por cada parcela de estas que están representadas allí, las medias, por supuesto, ¿no? Agrupando las parcelas. Y lo que nos indica claramente es que en el suroeste de Europa, es decir, en España, es donde se concentra no solamente el mayor número de parcelas con mortalidad, sino la mayor porcentaje de mortalidad, que llega a rondar al 50% de los árboles en alguna parcela, en el periodo comprendido entre 2000 y 2012. Aún no estaba contemplada la sequía de 2012. Con esto en mente, nosotros en un proyecto de investigación que hemos finalizado recientemente, nos planteamos si podíamos ser capaces de trazar un poco cómo se estaba produciendo esa pérdida del área de distribución de algunas especies. En este caso, escogimos encina, estudiamos en la zona del sistema ibérico, representada aquí, desde Guadalajara hasta Castellón y Valencia, y escogimos solamente parcelas que tuvieran encinas, a partir de imágenes satélites MODIS, es un satélite que coge como píxel parcelas de 300 por 300 metros, insisto, que solamente tuvieran encinares, no tuvieran cultivos ni otro tipo de cosas, y estudiamos para el periodo entre 2000 y 2018 todos los fotogramas, podemos llamarlo así, que ese satélite, a partir de un tipo de índice que se compone a partir de la radiación, que nos dice cuánto de biomasa verde hay, que es el NVDA modificado que nosotros utilizamos aquí, es decir, cuánta biomasa y cómo evoluciona esa biomasa verde, vegetal, de las encinas a lo largo de este casi decenio, 2 decenios que habíamos estudiado. Y podéis ver en puntos azules donde la tendencia es a que vaya más verde, y en puntos rojos, y cuanto más grandes, mayor la tendencia negativa, donde está disminuyendo esa biomasa. Y hay otros triángulos negros que no hay tendencia clara. Pues bien, lo que está claro es que los puntos rojos coinciden con esos puntos donde decía el mapa que ya no estará Quercus ilex para el año 2070. Es decir, ya está ocurriendo esa pérdida del terreno de la especie. Uno podría pensar, bueno, pues se pueden estar muriendo los árboles, pero los árboles también se pueden reproducir. Hicimos un estudio también sobre esto. Cogimos distintas parcelas y buscamos todas las plántulas que habían nacido en los últimos 50 años. Y hicimos, aquí os represento, hicimos para 2 tipos de clima, vamos a llamar. Semiárido llamábamos aquellas zonas que tenían precipitación entre 400 y 450, y subhúmedo llamamos a parcelas de estas que habéis visto antes, que estuvieran entre 600 y 650 milímetros de precipitación. Y está representado que es una especie de pirámide invertida, ¿no? Una pirámide de edad, pero en vez de estar horizontal, está vertical. Los árboles, las clases de árbol más vieja a la derecha, las más nuevas a la izquierda. Lógicamente, para que sea un bosque con regeneración, debe de ser dominante la zona de la izquierda. Y como podéis ver, en la zona subhúmedo, por lo menos sí que hay bastante reclutamiento en la clase de edad de entre 10 y 20 años, estamos hablando pues, a principios del siglo XXI, pero en el semiárido esta clase más abundante se retrotrae a 40 años atrás. Es decir, esos bosques se están perdiendo y además no hay regeneración posible de manera natural. Luego, aspectos como que hablábamos de almacenamiento de CO2, que es una esperanza. Aquí podéis ver los datos de almacenamiento de CO2 de estos bosques que estamos hablando, comparando los inventarios forestales nacionales 2 y 3, 3 y 4. A la izquierda tenéis, en términos absolutos, la cantidad de CO2 almacenada, y podéis ver que, lógicamente, conforme ha ido aumentando la superficie forestal debido al abandono rural, ha ido aumentando la cantidad de carbono almacenada. Pero a la derecha hay una gráfica que es interesante, porque lo que nos dice es la tasa de síntesis o de productividad, ¿no? de esas plantas, y por tanto la capacidad de almacenar CO2 de esos mismos bosques. Y se ve que no ha variado. Es decir, han alcanzado el tope desde el punto de vista fisiológico. Es decir, no van a captar por unidad de hectárea más CO2 del que están captando en términos generales.
Lo que ha aumentado, como digo, es la superficie forestal y, por tanto, el stock en bruto, el absoluto. Pero ya no hay un aumento de la eficiencia en estos bosques, sobre todo mayoritariamente los que estábamos comentando antes. Volviendo un poco a la predicción, nos poníamos, o se puso la humanidad de alguna manera como límite, acordaros los 2 grados del Acuerdo de París, diciendo que ese es el punto de no retorno o el punto al que no deberíamos de llegar. Algunos estudios recientes han estudiado cómo variarán los servicios de estos bosques si aumenta en 2 grados la temperatura de la Tierra. Estoy hablando de los bosques mediterráneos españoles. En este trabajo recogieron información de un montón de estudios de todo el Mediterráneo y graficaban estos servicios que había hablado antes. De arriba abajo, los azules son los que se refieren a materiales, los verdes se refieren a los servicios que nos prestan y los últimos y de regulación, ¿de acuerdo? Y por último, el del fuego, que es el que está abajo. Con asterisco indican aquellos que han variado o tienen, bueno, el punto de referencia es el 0, que significa el valor actual que tenemos en nuestros bosques respecto a estos servicios. Una desviación hacia la derecha significará que esos servicios aumentan y hacia la izquierda que disminuyen, y si todavía el cuadro, el whisker de la gráfica está comprendiendo el 0, significa que todavía no podemos decir si está aumentando o disminuyendo. Y los 3 únicos que dicen algo de una manera clara estadísticamente son el tercero, en cuanto a la calidad del hábitat para las especies, claramente disminuye con esos 2 grados. La regulación del agua, que es una cosa muy importante y máxima en los medios semiáridos, que también lo que dice es que disminuye, poco, pero disminuye. Y por último, el riesgo de incendio, que claramente aumenta sin ningún tipo de duda. Hay otros muy dudosos porque hay pocos estudios y por tanto no hay suficiente potencia estadística, pero hay algunos que tienen suficientemente potencia, pero lo que dicen es que no cambian. Por ejemplo, el quinto, la regulación del clima, que hay suficientes estudios, bastantes estudios, pero dice que no va a haber un cambio como había enseñado en la gráfica anterior, es decir, no habrá un aumento en la tasa de mejora del clima gracias a los bosques con este aumento de 2 grados. Bien, este es el panorama. ¿Qué podemos hacer? Pues un poco lo que se ha comentado y imagino que es lo que luego se irá comentando, ¿no? Lo primero es conservar, pero para conservar tenemos que conocer qué bosques tenemos y cómo funcionan. Tenemos que monitorizar su estado. Tenemos que ser capaces de predecir su evolución y apostar por los bosques que tengan un futuro más largo. ¿De acuerdo? Y luego, por supuesto, y es el objeto de este live, es adaptar. Hay que gestionar estos bosques de una manera integral. Integral significa que hay que tener en cuenta a la vez, y no de manera sectorial, muchos intereses distintos, como puede ser la captación de CO2, como puede ser el mantenimiento de hábitat para especies, la regulación del flujo del agua, la protección del suelo, el riesgo de incendio. Y todo esto hay que juntarlo para que las unidades de gestión puedan cumplir, unas más con unos, otras más con otros, pero todas tienen que sumar. En ese sentido, pues la red de bosques maduros que Europark ha liderado estos años pasados es un ejemplo muy claro. En la Comunidad Valenciana tenemos actualmente descritos ya 10 rodales maduros, que en total son casi 500 hectáreas, que significan los bosques más maduros que podemos tener en estos momentos con las condiciones climáticas y con las especies que tenemos. Y estos hay que conservarlos sí o sí, y los otros que en el futuro podamos tener. Pero estamos hablando de una cantidad pequeña, pensad, 500 hectáreas frente a las 750.000 hectáreas de bosque de la Comunidad Valenciana. Es decir, es importante, pero quedan mucho más cosas por tener en cuenta. Luego hay que monitorizar. Yo participo actualmente en una red que ha financiado la Fundación Biodiversidad, con la cual en la Comunidad Valenciana hemos instalado una serie de parcelas para ver año tras año las especies vegetales, y en el futuro queremos incluir animales, igual que también parámetros del suelo que se están midiendo, cómo van variando con el tiempo para tener alertas tempranas para decir, señores, estamos entrando en un momento crítico o esto se nos ha ido de mano. Pero, por último, yo creo que es
Importante que empecemos a considerar lo que muchas veces o casi nunca se tiene en cuenta, es que tendremos que aceptar los cambios. Hay cosas que no podremos evitar, ¿de acuerdo? Y para ello me parece clave que empecemos a comprender que no solamente los bosques, que insisto, son importantes, pero no solamente son importantes los bosques. Hay otros ecosistemas que también cumplen parte de estos papeles que le atribuimos a los bosques. Y siempre pongo en mis clases esta diapositiva. Esta diapositiva se generó a partir de datos de distintos ecosistemas en la zona de Murcia, en la que habían parcelas de estudio de erosión. Y se vio la biomasa que tenían esas distintas parcelas, de pinar, de matorral y de tomillar, que son las barras verdes que podéis ver en la diapositiva. Y luego a la derecha, y representada por las líneas, nos indica cuánto protegen el suelo. Y es importante no perder de vista, insisto, que el pinar y el matorral protegen el suelo de la misma manera, pero que a la hora de consumir agua, a la hora de peligro de incendio, de la gestión o de otros valores, incluso la biodiversidad, las especies que alberga, los matorrales también son importantes. Y si el devenir climático nos va a llevar a que perdamos bosques, no perdemos todo, los matorrales también cumplen un papel. Pero insisto, y ese es el objeto de la charla también, que bueno, los bosques que tenemos hay que valorarlos, están en peligro, muchos podremos conservarlos, otros posiblemente no, y bueno, eso es lo que hay que trabajar. Y muchas gracias.